¿Qué tal, Daniel? ¿Listo? Listo, todo está preparado. Perfecto, podemos empezar. Muy bien. Bueno, hola a todos, un gusto saludarles. Mi nombre es Daniel Gómez. A continuación vamos a tener la sesión sobre desarrollo de aplicaciones web con ASP.NET Core a través de .vvm y también vamos a aprender a realizar estas actividades a través de Azure App Services. Me presento, mi nombre es Daniel Gómez, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en Ecuador. Actualmente tengo el gusto de pertenecer al programa Microsoft Student Partner a través de la categoría Gold. Y a través de esta trayectoria lidero a la comunidad estudiantil de Microsoft en mi universidad y al Microsoft User Group del Ecuador, el cual está conformado por una serie de comunidades acá en el país. También trabajo como .vvm Developer Advocate. Hoy vamos a ver algunas sorpresas relacionadas a esta parte. Tengo el gusto de ser uno de los cofundadores de la comunidad de inteligencia artificial en Latinoamérica. Y bueno, me gusta mucho poder participar en estos espacios para poder aprender y compartir un poco de conocimientos entre todos. Bien, dicho esto, entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo desarrollar aplicaciones web con Azure específicamente, y como caso de estudio vamos a analizar el entorno de .NET Core específicamente. Entonces vamos a empezar hablando un poco sobre los ambientes de desarrollo de software, por ejemplo, los servicios de Azure que un desarrollador de .NET debe conocer de forma general para trabajar con aplicaciones web. Y luego vamos a ver cosas interesantes sobre cómo desplegar nuestras aplicaciones web, ya sea desde Visual Studio directamente o a través de un repositorio de GitHub, para finalmente ver algunas consideraciones especiales en este tipo de despliegues. Y bueno, finalmente tendremos algunos recursos de interés y algunos regalitos también que se van a hacer presentes en esta sesión. Empezando a hablar con lo que respecta a los ambientes de desarrollo de software a los ambientes de trabajo de software más bien. Normalmente cuando desarrollamos software nos damos cuenta que cuando lo finalicemos en realidad no todo va a terminar allí. Por ejemplo, llegará el día en que estrenemos el proyecto y el cliente lo empiece a usar y todo va a ir bien hasta ese momento. Luego, resulta que al cliente se le ocurre que hay una serie de cambios por implementar y hay que hacerlo. Es decir, toca modificar la aplicación que nosotros ya teníamos implementada. Y esto no lo podemos cambiar directamente sobre un ambiente productivo, es decir, el ambiente donde los clientes interactúan, o más bien los usuarios interactúan con nuestro sistema. Para ello, los ambientes de trabajo de software suelen ser una práctica recomendada. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, los ambientes de trabajo nos van a ayudar muchísimo para lo que es el tema del desarrollo, para hacer las pruebas con respecto a nuestras prácticas y luego lanzar la aplicación para que los usuarios finales puedan consumirla. En esta área normalmente se manejan tres áreas de desarrollo, tres ambientes de trabajo. Por un lado, el ambiente de desarrollo, pruebas y producción. Pueden ser más, pero esto puede variar según el equipo o la metodología que deseen implementar en la empresa. Si nos ponemos a analizar cada uno de ellos, por ejemplo, empezando con el ambiente de desarrollo, aquí es donde realizamos todos los cambios locos, por así decirlos, que se nos puedan ocurrir, las nuevas ideas o los ajustes del cliente que pueda tener. Esto realmente pues no va a afectar a la aplicación de software, sino que en este ambiente se suelen hacer los cambios directo a la base de datos, como por ejemplo agregar o quitar columnas, poner nuevas tablas, datos, cambiar los modelos de la base de datos, entre otros cambios que puedan surgir en el camino. La información que se trabaja acá siempre va a terminar siendo muy incoherente porque más que todo es para implementar nuevas funcionalidades en este ambiente de desarrollo. Por otro lado tenemos el ambiente de pruebas. En este ambiente
Normalmente se dice que es un lugar en el cual se tienen los mismos datos de un ambiente productivo, pero aquí se hacen los cambios, se implementan y se van probando. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos unas pruebas iniciales y luego se trasladan unas pruebas de integración con el objetivo de verificar que todas las funcionalidades estén ejecutándose correctamente. Y bueno, si se presenta alguna falla en este ambiente de pruebas, que el desarrollador tal vez no pudo visualizar, pues se reporta y se corrigen ese tipo de errores. Y bueno, finalmente tenemos el ambiente de producción. Por ejemplo, en este ambiente es donde ocurren todas las transacciones de los usuarios en caliente. Dependiendo de lo que haga el software, puede ser mucho o poco movimiento, pero a la final es la realidad de los usuarios. Los cambios que se han solicitado se recomienda realizarlos, por ejemplo, cuando no se esté utilizando mucho el sistema, tal vez en la madrugada, por ejemplo. Y se debe intentar pasar la mayor cantidad de cambios hacia el ambiente de pruebas para que funcionen correctamente. Bueno, de todas formas, algo muy importante por mencionar, por ejemplo, es que en este ambiente se puede decir que es el más delicado, ya que si algo falla, pues podría darse una de esas famosas nombres, por ejemplo, las caídas del sistema. Entonces, este ambiente es muy importante. Bien, ahora que nos hemos contextualizado un poquito en el trabajo de software como tal, ahora pasemos a revisar un poco de los servicios de Azure que un desarrollador de .NET debería conocer, o al menos los más básicos para trabajar. Para quienes no conozcan sobre Azure, por ejemplo, Azure es un conjunto de servicios en la nube que nos permite crear, implementar y administrar aplicaciones a través de los centros de datos que tiene Microsoft para implementar una variedad de servicios. Por ejemplo, algo interesante por mencionar es que Azure tiene hasta su propia tabla periódica en cuanto a recursos. Por ejemplo, podemos encontrarnos con recursos para desarrollo de software, recursos de inteligencia artificial, recursos de infraestructura, por ejemplo, y ese tipo de funcionalidades, por ejemplo. Entonces, Azure nos provee una gran cantidad de funcionalidades para que nosotros podamos realizar varios tipos de aplicaciones. Y si nos ponemos a hablar sobre uno de estos recursos, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo, por ejemplo, por un lado tenemos a Azure SQL Database, que por ejemplo, si han escuchado de SQL Server, aquí es exactamente lo mismo, pero en la nube. Inclusive hasta se actualiza antes que es SQL Server. Es gestionado, ya que, por ejemplo, posee alta disponibilidad, tiene los parches para que todo esté funcionando correctamente y escalamiento, es decir, las propiedades que nos puede presentar la nube. Tiene monitorización, es decir, para las notificaciones o alertas ante ciertas circunstancias y se integra fácilmente con Visual Studio. Por eso es que se lo menciona como parte de los recursos que un desarrollador de .NET debería conocer. Si vamos por el lado del área de las bases de datos, por ejemplo, por otro lado tenemos lo que es Azure Cosmos DB. Con SQL Database hablábamos de base de datos relacionales. Aquí el punto fuerte es bases de datos no SQL o no solamente SQL, en el cual nos podemos encontrar diversas bases de datos no SQL como clave valor, las documentales o las de grafos, por ejemplo. Aquí en el tema de Cosmos DB, una de las bases de datos que más llama la atención es la de MongoDB, por ejemplo, que es la que actualmente más se utiliza para bases de datos no SQL de tipo documental. Entonces, por ejemplo, si es el caso de MongoDB que ya lo conocen, en Cosmos DB va a ser exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar, por ejemplo, es la cadena de conexión y de ahí el resto se maneja tal cual. La única diferencia es que se estaría manejando desde la nube con las demás propiedades que esta nos ofrece. Por ejemplo, escalamiento, replicación en otros data centers, particionamiento y ese tipo de propiedades. Y si almacenamiento de datos respecta, por ejemplo, por otro lado tenemos el Azure Blob Storage, que este nos permite el almacenamiento de objetos dentro de Azure. Y normalmente, ¿a qué objetos nos referimos? Por ejemplo, lo que imágenes o documentos,
archivos en general, por ejemplo, los archivos de streaming de video o de audio, archivos de registros de una aplicación determinada, copias de seguridad, por ejemplo, y ese tipo de archivos. Por otro lado, tenemos lo que es Azure Quick Storage. Este es, por ejemplo, se maneja el concepto de cola, por ejemplo, que es el primero que llegue es el primero en ser atendido. Entonces, por ejemplo, esto es muy utilizado para lo que son mensajes. Una cola de mensajes, por ejemplo, normalmente tiene una gran funcionalidad para cuando se maneja una gran cantidad de datos. Y bueno, esto puede ser utilizado a través de API REST y ser consumidos, por ejemplo, si es de .NET, como es el caso, o desde cualquier otro entorno, como es en Java, si es en Angular, por ejemplo, o en Python, en cualquier otro. Por otro lado, uno de los recursos muy importantes que últimamente está un poco más de moda, por así decirlo, es Azure Functions. Este es un servicio de cómputo sin servidor, es decir, que nosotros no tenemos que preocuparnos por la infraestructura, ni en qué sistema operativo está, nada de eso. Lo único que nos importa a nosotros con Azure Functions es el código, es decir, implementar las funcionalidades. Del Azure Functions, por ejemplo, ahí viene el nombre. Nosotros manejamos lo que son funciones y tenemos parámetros de entrada, realizamos algún proceso determinado y tenemos una respuesta. Entonces, eso a la final está compuesto por código. Estos son eventos a través de funciones. Los datos son los parámetros de entrada y de salida. Y bueno, a la final eso conforma un Azure Functions. Por ejemplo, si fuese una función de suma, en el cual obtenemos los parámetros de A y B y obtenemos retornamos un parámetro de C, donde están los dos valores sumados. Ese es un ejemplo, por ejemplo, para utilizar Azure Functions. Y bueno, otro de los recursos muy importantes es el Azure Web Services, que este nos permite crear y hospedar aplicaciones web en cualquier lenguaje de programación, prácticamente sin administrar la infraestructura. Nosotros solamente tenemos que decir en qué sistema operativo queremos desplegar la aplicación y características adicionales sencillas. Ofrece escalado automático y alta disponibilidad y es compatible con Windows y Linux, que normalmente son los sistemas operativos que más se manejan para el ámbito de desarrollo. Y permite también implementaciones automatizadas desde GitHub o desde Azure DevOps o cualquier otro repositorio de Git. En esta sesión vamos a ver algunos ejemplos con respecto a esa parte. Muy bien, como recursos, por mencionar, por ejemplo, para nosotros acceder a una cuenta de Azure tenemos dos opciones. Por ejemplo, si es para estudiantes, existe la posibilidad de obtener 100 créditos gratuitos por un año a través del enlace que ven allí. Y adicionalmente nos ofrecen una gran cantidad de recursos gratuitos. Y por otro lado, tenemos Azure para el público en general, que me parece que son $200, por ejemplo, y tiene características similares. Entonces, si desean una cuenta de Azure, pues podemos analizar estas dos opciones para acceder a una suscripción. Muy bien, bueno, dicho toda esta introducción de forma general, bueno, ahora vamos a ver a nivel práctico cómo funciona Azure App Service y luego vamos a ir probando otros demos también. Entonces, comenzaré compartiendo la pantalla. Solo me confirma si por favor. Todo se ve bien. Todo se ve bien. Gracias. Bueno, aquí tenemos el portal de Azure y nuestra intención es crear un app service para una aplicación web. En este experimento lo que nosotros vamos a hacer es alojar una página web estática, es decir, una página web HTML que tiene sus etiquetas, algunas imágenes y algunos componentes de JavaScript, nada más. Entonces, por ejemplo, aquí cuando uno carga la sección de App Services, aquí salen todos los recursos que uno tiene creados con respecto a ese tipo de servicio.
Entonces, bueno, ahora vamos a proceder a crear uno de ellos. Muy bien, bueno, aquí tenemos la opción para crear. Como cualquier otro recurso, por ejemplo, generalmente se nos va a pedir que especifiquemos la suscripción, el grupo de recursos. En este caso voy a crear uno nuevo. Y luego necesitamos especificar los detalles de la instancia, empezando por el nombre que va a tener el dominio. Normalmente nosotros vamos a tener la opción de utilizar la página web con un dominio.azurewebsites.net, pero ya después vamos a poder especificar un dominio propio. En este caso voy a cargar una página web sobre la experiencia en Microsoft, por ejemplo. Y yo le pongo el nombre del dominio, aquí verificamos que esté disponible. Luego para publicarlo ya lo podemos hacer ya sea con código o con un contenedor de Docker. En este caso nosotros vamos a utilizar código. Como es una página web estática, es decir, una página web que solo es HTML, aquí podemos especificar cualquiera. Especificamos el sistema operativo, ya sea en Linux o en Windows. En este caso vamos a manejar Windows. Y luego la región, que es donde se va a alojar nuestra aplicación. Y luego el plan del servicio, en este caso de Windows, que es el que nosotros hemos especificado. Luego tenemos un resumen de lo que nosotros especificamos y luego ya creamos el recurso. Esta operación suele tardar entre 10 o 30 segundos aproximadamente. Aquí el proceso que está realizando es, por un lado está creando el grupo de recursos y luego está creando ya el app service como tal, teniendo en cuenta el sistema operativo que habíamos seleccionado y la región. Bueno, ahora ya está creado, ahora vamos al recurso como tal. Y bueno, aquí tenemos el overview del recurso en donde salen los datos generales de este. Entonces lo primero que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, ver que el servicio esté funcionando. Aquí se nos va a cargar la plantilla que tiene Azure para los App Service, que es la plantilla de bienvenida. Pero nosotros ahora lo que queremos es cargar nuestra página. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí una en HTML que solamente es la página y una imagen. Esta se le conoce como una página web estática. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es subirla al recurso de Azure. Para ello,
nosotros tenemos la opción de ir a opciones avanzadas. Dentro del menú de opciones. Y nosotros nos estamos dirigiendo a un portal que se llama Kudu, que nos permite manejar los archivos. En este caso, recordemos que estábamos trabajando sobre Windows, que fue el sistema operativo que nosotros seleccionamos. Entonces, por ejemplo, vamos a acceder a esos archivos. Por ejemplo, entonces para ese caso nosotros vamos a ir a Debug y al C para abrir los archivos como tal. Entonces aquí se nos aparecen dos funcionalidades, ya sea por la consola, como la de Windows, por ejemplo, o un sistema de navegación de carpetas y archivos. Entonces, por ejemplo, aquí está el sitio. Y en www.root, por ejemplo, es donde están las páginas web que se están mostrando como tal. Entonces, por ejemplo, si lo cargamos, aquí dice Hosting Start, que es precisamente el HTML de esta página. ¿Puedo eliminarlo? Si lo elimino, aquí ya me va a decir que no va a haber nada, sino que no tengo permisos para acceder a este directorio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente arrastrar los archivos de la página que queremos cargar. Ahí se están subiendo y ese será todo el proceso. Recordemos que estamos trabajando con páginas web estáticas. En este caso. Bueno, ahí se ha cargado y si recargamos la página, por ejemplo acá, ya tenemos lista nuestra página estática, lista en la nube. Entonces, ¿cómo lo reconoció? Por ejemplo, en Azure y en cualquier otro proveedor, normalmente van a reconocer la página index.html o la extensión de la tecnología que se esté utilizando como la principal. También hay un main o un hosting start. Ahí va a depender, en este caso sí, del proveedor, pero index es el formato general. Entonces, bueno, con esto tenemos listo nuestra primera aplicación, por así decirlo. Pero ahora, ¿qué sucede si nosotros ya estamos trabajando con un lenguaje de programación? En este caso ya no podemos solamente arrastrar los archivos, sino que tenemos que hacer un proceso de compilación y de despliegue. Para ello vamos a hacer pruebas en lo que es en Visual Studio como tal, utilizando .NET. Bueno, ahora vamos con esta parte entonces del despliegue de aplicaciones con .NET Core desde Visual Studio en un Azure Web App como el que acabamos de ver. Si hablamos un poquito con respecto a .NET, por ejemplo, la última versión estable que salió fue en noviembre del 2019, la 3.1. Para el futuro de .NET, por ejemplo,
se vienen versiones adicionales en el cual la intención es tener una sola plataforma. La historia viene desde hace varios años cuando se tenía el .NET Framework, que era específicamente para trabajar con aplicaciones en Windows, pero luego reescribieron todo el código y formaron lo que es .NET Core. Y con este .NET Core ya se podían trabajar aplicaciones ya sea en Windows, en Linux o en Mac. En este caso, a partir de noviembre de este año, la intención es ya lanzar una plataforma unificada, .NET 5 le van a llamar, y va a ser una plataforma que va a permitir trabajar con una gran cantidad de aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? Aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, ya sea en la nube o en dispositivos móviles con Xamarin, por ejemplo. Desarrollo de videojuegos con Unity, IoT, como hemos visto en otras sesiones, inteligencia artificial con ml.net, y así se va a unificar toda la plataforma en .NET 5. Entonces, bueno, de momento lo que nosotros tenemos es la versión de .NET 3.1. Si vemos a .NET en relación con Azure, por ejemplo, en febrero del 2020, por ejemplo, esta versión no estaba disponible en todas las regiones de sus data centers. Por ejemplo, en algunas estaban disponibles, en otras sí, pero la mayoría estaba en un estado parcialmente actual. Es decir, que el tiempo de ejecución y los marcos de trabajo estaban en ese data center, pero faltaba el SDK de .NET 3.1. En otras palabras, se podía ejecutar 3.1, pero no compilar 3.1. Entonces, lo que había que hacer antes era ya tener listos o preparar los archivos de ejecución para poder desplegarlos en la nube. En abril, esta realidad ya cambió. En la mayoría de data centers ya está disponible la versión 3.1 para desplegarlas en sus recursos y poder trabajar con ellas. En esta dirección aspnetcoreon.azurewebsites.net podemos ver a detalle. Por ejemplo, aquí vemos las versiones que en la región de Estados Unidos Central tienen disponibles de .NET Core como tal, que es la 3.1, 2.1, 2.2 y 1.1. Y eso es muy importante saberlo porque, por ejemplo, hay una versión de .NET Core que es la 3.0, que si ustedes van a intentar compilar y desplegarla en Azure, no se va a poder en ciertas regiones. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta al momento de trabajar con este tipo de despliegue. Muy bien. Nuestra intención ahora es trabajar con páginas web que están implementadas en ASP.NET Core. Para ello, nosotros tenemos una gran cantidad de posibilidades para realizar proyectos. Por ejemplo, ya sea con un proyecto o una plantilla de ASP.NET Core vacía para nosotros desarrollar todo, o por ejemplo con Razor Pages, o con ASP.NET Core Web App, también con Razor Pages. Por ejemplo, también hay otras opciones si nosotros queremos trabajar con Angular, con React, con .vvm, o por ejemplo si queremos hacer servicios web con ASP.NET Core a través de Web APIs. Para nuestro caso de estudio, nosotros vamos, por ejemplificar y ver el caso, vamos a utilizar .vvm para aplicar conceptos adicionales. Si hablamos un poquito, bueno, .vvm es un marco de trabajo de ASP.NET para el desarrollo de aplicaciones web que nos permite utilizar el patrón de diseño modelo vista modelo. Y algo muy interesante es que solamente necesitamos tener conocimientos en lo que es C# y HTML. La función de JavaScript en este patrón o en esta tecnología no es imprescindible. Entonces solamente con esas dos partes es más que suficiente para que nosotros podamos desarrollar páginas web. Y algo muy importante o útil por decir también es que .vvm es parte de .NET Foundation con otra serie de proyectos más. Si hablamos del patrón de diseño modelo vista modelo, pues esta tiene las tres partes. El modelo, que es responsable de todos los datos de la aplicación y la lógica de negocio relacionada. La vista, aquí estamos hablando de las páginas web que muestran los datos de los usuarios
y recoge datos de estos para la manipulación y realización de ciertos. Y por otro lado tenemos el modelo vista o vista modelo, que es responsable de implementar el comportamiento de una vista para responder a ciertas acciones. Por ejemplo, si nosotros estamos manejando un formulario de registro de personas, por ejemplo, esa es una vista. El modelo vista o vista modelo vendría a ser la validación del formulario, por ejemplo. O si estamos cargando los datos de un usuario, mostrar los datos en este formulario. .vbm maneja como tal solamente lo que es la vista y la vista modelo. De ahí viene, por ejemplo, su nombre, que es .vbm. Bueno, como recursos y herramientas que nosotros necesitamos para trabajar con estas aplicaciones, por un lado necesitamos Visual Studio 2019, que lo podemos descargar en ese enlace. Y adicionalmente en Visual Studio nosotros necesitamos, por ejemplo, lo que es el complemento o el entorno de trabajo de ASP.NET, que incluye todas las funcionalidades de C# y todas estas consideraciones para trabajar con las páginas web. Adicional a eso, también necesitamos, por ejemplo, lo que es la extensión de .vbm para Visual Studio 2019 y también la de GitHub para nosotros poder trabajar con repositorios posteriormente. Entonces, bueno, en este momento vamos a hacer un pequeño demo de cómo sería entonces tener un proyecto de ASP.NET Core con .vbm en Visual Studio y eso desplegarlo a Azure. Para esto tenemos dos formas. Hay una forma directa y hay una forma a través de un repositorio con GitHub. En este demo vamos a ver cómo sería la forma directa. Muy bien, bueno, tenemos aquí ya el Visual Studio. En este caso ya tengo un proyecto listo para trabajar con el despliegue. En este caso, si ven lo que les mencionaba, aquí tenemos las vistas. Es un CRUD para operaciones de crear, eliminar, editar de estudiantes, por ejemplo. Aquí tenemos las vistas, que vendrían siendo las web, y aquí tenemos los view models, que serían las funcionalidades que van a tener estas vistas como tal. Bueno, luego también pues, podemos tener adicional, por ejemplo, para nosotros desplegar una aplicación de esta naturaleza, lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar el proyecto principal en donde estas páginas web. Vamos a la opción Publish. La opción Publish nos permitirá desplegar nuestra aplicación hacia Azure. Y en realidad sí, es gran parte, solamente es eso. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo uno, pero voy a crear otro para ejemplificar. Aquí está el App Service que nosotros vimos anteriormente, pero adicional a eso, pues también tenemos, por ejemplo, un App Service en Linux, o si queremos desplegar nuestra aplicación a través de una máquina virtual o con archivos directamente. Entonces, en nuestro caso, a lo que nosotros nos interesa es con el App Service. Y aquí, ¿qué opciones tenemos? Ya sea crear un recurso o seleccionar uno existente. Son los mismos que nosotros creamos desde el portal. Por ejemplo, si selecciono uno existente, selecciono la suscripción y aquí puedo ver los recursos que yo tengo. Y, por ejemplo, aquí está el que creamos anteriormente, MSFT Experiencia. Cuando es la primera vez y dependiendo del tamaño del proyecto, esto puede tomar varios minutos. Por ejemplo, para este proyecto me tomó unos 15 minutos aproximadamente. A partir de la segunda vez ya solamente se van a actualizar los archivos que hayan sido modificados. Y bueno, este es el perfil. Una vez que ya esté listo, pues solamente le damos clic en publicar y el proceso de despliegue comenzará. Este es un despliegue directo.
Aquí, por ejemplo, automáticamente cuando ya terminó el despliegue, pues se empieza a cargar la página. Y bueno, ahí pueden haber dos resultados, que todo salió bien o pues hubo algún error durante el despliegue. En este caso, el despliegue fue exitoso, no hubo ningún error. Entonces, por ejemplo, aquí está la página web de ejemplo que les mencionaba, que es un CRUD. Y así está desplegada nuestra página de ASP.NET Core con .vvm en este caso, con un despliegue directo desde Visual Studio como tal. Ahora, este es un proyecto personal, por así decirlo, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un equipo de desarrollo con varios integrantes? Ahí ya no podemos estar diciendo, bueno, yo te paso el código y tú subes la aplicación a Azure. En este caso, lo que se maneja normalmente son repositorios de GitHub, en donde cada uno de los integrantes del equipo va subiendo sus cambios. Y bueno, en este caso como tal, esas funcionalidades nos van a permitir desplegar automáticamente el, el proyecto como tal. Entonces ahora vamos a ver la implementación continua de aplicaciones con GitHub, con Azure y con Visual Studio. ¿Cuáles son las actividades que tenemos que seguir nosotros? Como primer punto, pues necesitamos tener un repositorio creado en GitHub. Luego necesitamos asociar el proyecto de Visual Studio que nosotros tengamos con ese repositorio en GitHub. Luego guardamos los cambios y luego asociamos el repositorio que tengamos en GitHub con el recurso de Azure Web App. Puede resultar un poco confuso, pero no lo es. Ahora vamos a ver cada uno de estos pasos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestro proyecto es agregar en la solución, ya que la solución está conformada por una serie de proyectos. En la solución le damos clic en agregar solución de código fuente. Y luego nosotros ponemos nuestras credenciales de GitHub. En este caso recordemos que ya teníamos instalada la extensión. Y esa parte, por ejemplo, la podemos ver en Team Explorer. Si yo vuelvo a dar, por ejemplo, clic derecho, ya no me va a poner, ya no me va a salir esa opción, sino que me va a salir el historial de cambios como tal. Entonces, bueno, en Team Explorer, por ejemplo, si nosotros tenemos cambios, voy a hacer algún cambio por acá. Aquí, por ejemplo, sale que está pendiente por subir el cambio. Entonces, por ejemplo, aquí se detectan y lo primero que tenemos que hacer es el commit. Y luego realizar la sincronización realizando el push. Por ejemplo, aquí salen las salidas de los cambios que hay que realizar. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si otro integrante del equipo hizo algún cambio y quiero verlo reflejado acá. Tendría comments de entrada, entonces yo podría acá refrescarlo. Pero en este caso la intención es desplegar este cambio. Como es solo uno, pues en este caso no demorará mucho. Y listo, ahí está. ¿Cómo podemos nosotros verificar esa parte? Simplemente yendo al repositorio en GitHub y verificando que el cambio efectivamente así se haya realizado. Y aquí vemos que el último cambio fue en 1 minuto, en este de acá. Entonces, de momento está bien. Lo que hemos realizado hasta este punto es asociar el repositorio de GitHub en Visual Studio y guardar los cambios. Ahora, dejando de lado Visual Studio, la intención es asociar este repositorio de GitHub en este recurso de Azure. Para este caso voy a utilizar el que ya habíamos creado antes. Para proceder con esta operación, nosotros tenemos que dirigirnos al centro
de despliegue, Deployment Center. Y aquí tenemos varias fuentes de entrada, por así decirlo. Por ejemplo, aquí está el repositorio de GitHub, que es la intención. Pero también nosotros podemos tener otras fuentes, por ejemplo, con Azure Repos, va más asociado con lo que es DevOps. Si manejamos, no manejamos GitHub, pero manejamos Bitbucket también, o un local Git directamente, también se le puede hacer. O un despliegue manual, por ejemplo, si lo tenemos en OneDrive, en Dropbox, o en un archivo puede se utiliza repositorios de GitHub. Aquí tenemos varios proveedores de construcción. Aquí, por ejemplo, están las tuberías de Azure con DevOps. Esta es una nueva que veo que le han agregado con GitHub Actions. Y bueno, la que normalmente se utiliza es la de App Service Build Service, que es la de Kudu, la que vimos inicialmente para alojar una página web estática. Luego tenemos que configurar. Antes de esto nos va a pedir que pongamos nuestras credenciales de GitHub, pero en este caso, bueno, ya las tengo. Como organización es el nombre de nuestra cuenta. Luego el repositorio de GitHub, en donde está nuestro proyecto, que en este caso es este. Y bueno, luego la rama, que solamente es en mi caso. Luego aquí sale el resumen, que estaríamos hablando del repositorio y el proveedor para la construcción. Listo, la configuración se realizó. Ahora lo que va a hacer es compilar y desplegar los archivos de ejecución aquí, automáticamente. Entonces, bueno, ahí se está realizando el proceso y de igual manera podríamos tener dos resultados. Por ejemplo, un resultado de éxito o un resultado de que algo falló. De algo que haya fallado, por ejemplo, puede ser la conexión a la base de datos que no está disponible, o si falta alguna dependencia. Son errores que pueden presentarse. Aquí si ven, sale el nombre del commit que se le realizó anteriormente. Cada uno de esos los va detectando automáticamente. Y bueno, ahí falta por esperar unos segundos nada más para que termine ese proceso. Bueno, aquí afortunadamente el resultado fue de éxito, no hubo ningún error al momento del despliegue. Entonces, por ejemplo, ahora lo que nosotros podemos hacer es explorar para ver los resultados. Y bueno, aquí está la página. Entonces, por ejemplo, ahora ya nosotros no necesitamos realizar un despliegue cada vez que se esté implementando algún cambio, sino que simplemente guardar los cambios en el repositorio directamente. Por ejemplo, si implementamos otro cambio, aquí voy a poner otro. Y bueno, realizo el mismo proceso. Hago el commit y luego en la sincronización hago el push.
ahí está listo. En este caso yo ya no tengo que hacer más nada. Automáticamente los cambios serán desplegados. Si me voy al recurso, por ejemplo, aquí automáticamente se carga el segundo cambio, como vemos aquí. Y bueno, se hace el proceso de implementación. Que en este caso, bueno, fue un éxito también. Y bueno, por ejemplo, aquí está el cambio que habíamos implementado anteriormente, que era el título nada más, pero por cuestiones de ejemplificar, pues aquí ya vemos cómo se han actualizado los cambios automáticamente. Y bueno, esta es la implementación continua como tal, el demo que acabamos de realizar. Bueno, luego que ya hemos visto esto, pues hay algunas consideraciones adicionales que se pueden tener en cuenta para aplicaciones que se ejecutan en producción. Por ejemplo, las que hemos estado manejando ahorita son las que se manejan en producción. Y, por ejemplo, aspectos podemos considerar nosotros, detectar la implementación, sino que en ambientes de trabajo que habíamos visto inicialmente, los que son en ir bien hechas. Ya que estamos en esta sección, ¿qué tal que no hubiese salido todo bien, sino que hubo algún error? Nosotros aquí tenemos los logs en donde podemos ver detalladamente paso qué es lo que se está realizando. Por ejemplo, aquí, bueno, como todo es algo exitoso, no hay error como tal, pero por ejemplo aquí al final puede salir, hubo un error tal porque existe un proyecto, un error en tal archivo, por ejemplo. Entonces, esto los podemos ver en logs cuando son, por ejemplo, las implementaciones desde GitHub hacia Azure. Pero a veces nosotros realizamos, por ejemplo, una implementación directa sin utilizar un repositorio en GitHub o cualquier otra, y sale el típico error 404, que es un error interno del servidor que pudo haberse generado por algún motivo específico. Entonces, para eso nosotros podemos ir directamente a los archivos del sistema como tal, yendo nuevamente a lo que son las herramientas avanzadas para acceder a Kudu. En Kudu, pues, con el CMD y vamos a ir al sitio ahora. Vamos al site www.root, que es donde están todos los archivos desplegados de la aplicación. Y aquí vemos todos, por ejemplo, que son los que se implementaron. El archivo que nosotros vamos a ver es web.config. En web.config hay una línea como tal, que es esta, que nos permite generar un archivo de los logs para que se puedan ver pues qué fue lo que pasó en la página web. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos localmente nuestras aplicaciones, normalmente nos dice en la consola, hubo un error por tal motivo. Entonces la intención aquí, por ejemplo, por defecto, siempre que nosotros desplegamos la, entonces para ello lo que nosotros tenemos que poner es true. Se guarda ese archivo, se va a guardar, por ejemplo, aquí dicen home, log files, stdout, dentro de este entorno. Entonces acá le damos guardar. Si cargamos nuevamente la página, en este caso no hay errores, pero pues es en caso de que así los haya. Por ejemplo, acá estamos en
Bueno, aquí están los log files y bueno, esta que les había mencionado es stdout y aquí sale la fecha en la cual se cargó la página. Y aquí pues como no hay errores pues no generó ninguno, pero si en caso de que hubiesen existido errores pues aquí cargarían todos, como si fueran una consola de comandos. Otro de los aspectos muy importantes son las nubes para lo que es un ambiente de desarrollo, un ambiente de pruebas o un ambiente de producción, que lo vemos aquí en Deployment Slots. Pero antes de continuar, lo que voy a hacer es tener el despliegue automático. Para ello vamos al Deployment Center y yo le pongo aquí desconectar. Al momento de yo ponerle desconectar, cualquier cambio que se haya hecho en el repositorio que antes estaba asociado, pues ya no se va a ver reflejado en nuestra página web, sino que solamente se va a quedar con la última versión de la página que se haya subido. Si nosotros queremos volver a hacer la implementación continua, pues repetimos el proceso de asociar el repositorio de GitHub. Bueno, ahora sí vamos a los slots de despliegue, pero para este caso nosotros necesitamos un estándar o premium, es decir, uno superior que está ahorita actualmente. Para eso nosotros tenemos la opción de el App Service, el plan como tal, para nosotros poder acceder a esta funcionalidad. En este caso voy a buscar un plan que me permita realizar esto, pero bueno, le voy a poner como producción en este caso por el tema de pruebas. Bueno, ya está escalada la aplicación a un nuevo plan. Y bueno, aquí podemos ver los slots o los ambientes como tal. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la página MSFT Experiencia, que es esta de acá, está en producción. Pero ahora nosotros queremos, por ejemplo, supongamos que estamos manejando dos ambientes. Un ambiente de desarrollo y un ambiente de producción. Entonces vamos a agregar un nuevo slot. Le voy a agregar. ¿Y qué es lo que va a agregar a la final? Es un app service nuevo. Entonces aquí nosotros lo que tenemos son dos app service, un app service para el desarrollo y un app service para la producción. Y ahí lo que está creando pues es el slot que al final es el recurso. Si nosotros nos vamos a este como tal, vemos que es un app service a la final, pero del tipo slot. Si exploramos el recurso, pues aquí se nos va a cargar la página, la plantilla, cuando un recurso nuevo se crea. Y aquí nosotros tenemos la página que está en producción. Ahora supongamos que esta es nuestra nueva página y queremos pasarla de desarrollo a producción. Entonces nosotros regresamos a los slots y aquí lo que ponemos es swap, que va a invertir, es decir, lo que está, por ejemplo, aquí en Dev MSFT Experiencia, ahora va a pasar a MSFT Experiencia como producción, es decir, se van a intercambiar.
Bueno, eso tomará un poquito de tiempo. Y bueno, ahí está listo. Ahora vamos a cargar. Esto era lo que estaba, veamos, esto era lo que estaba acá en producción. Si le cargamos ahora, es lo que estaba en desarrollo, ya se cambió. Y lo que estaba en producción ahora pasa a ser el ambiente de desarrollo. Que en este caso es una página ya más, bueno, sí toma un poco de tiempo para cargar. Y ahí vemos cómo se hizo el intercambio entre ambientes. Y así podríamos nosotros agregar, por ejemplo, un ambiente de pruebas, un ambiente de calidad, por ejemplo, y todos los ambientes que nosotros deseemos agregar para hacer las pruebas. Y bueno, nosotros podemos, por ejemplo, tener el mismo proceso que hemos visto, despliegue directo, despliegue continuo con GitHub en cada uno de estos. Finalmente, bueno, una de las cosas que nos hace falta por revisar, por ejemplo, es que tenemos aquí la página cargada, pero está con un .azurewebsites.net. La intención es tener nuestro dominio propio. Para eso nosotros podemos buscar un recurso que se llama App Service Domains, en el cual nosotros podemos comprar un dominio nuevo. Y es como un recurso. En este caso, por ejemplo, le vamos a dar a agregar para crear uno nuevo. Y bueno, lo primero que nos va a pedir es que busquemos un nombre del dominio que esté disponible. Por ejemplo, globalai.com. Se me ocurre. En este caso no me aparece la opción. Si yo le pongo globalai.mty.net, que es el dominio de este evento, tampoco me va a encontrar porque ya existe. Entonces aquí lo que hace Azure es que muestra recomendaciones alternativas según el nombre. Luego pues seleccionamos la suscripción, el grupo de recursos. Y bueno, luego nos van a pedir el contacto de información porque es un dominio que nosotros estamos adquiriendo. Va a ser de nuestra propiedad como organización. Luego tenemos que tener activado el tema de la privacidad y los términos legales. Para este caso, yo ya tengo listo un dominio para hacer una prueba. Y bueno, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, considerando que ya tenemos el dominio, es regresar a nuestro app service. Y aquí debemos dirigirnos a una sección que se llama dominios personalizados. Si no lo llega a encontrar, pues solamente lo buscamos. Bueno, una vez que estamos aquí, simplemente hay una sección que se llama agregar dominio personalizado y nos va a pedir el nombre. Aquí nosotros tenemos dos opciones, ya sea que el dominio lo hayamos adquirido externamente a Azure o internamente a Azure. Cuando es externamente, hay que realizar configuraciones adicionales para que nosotros tengamos permiso de poder asociarlo desde aquí. Y si el recurso está creado directamente desde nuestra propia suscripción de Azure, solamente es cuestión de ponerle el nombre. Y bueno, al final solamente sale agregar dominio personalizado. Y listo, el dominio ha sido asignado. Y dos aspectos importantes. Certificado TTPS siempre da certificado, entonces
siempre hay que tenerlo en desactivado porque si nosotros queremos acceder, luego no se va a ver bien. Entonces, ahora voy a cargar ese dominio. Y ahí está la página que nosotros teníamos en el ambiente de desarrollo, que luego pasamos al ambiente de producción y que le hemos asociado al dominio. Y bueno, con estas explicaciones, bueno, son muchas cosas, pero bueno, hemos visto la intención de poder resumir todas las funcionalidades y los recursos que se necesitan para poder desarrollar aplicaciones con .NET y con Azure. Entonces, bueno, hasta este punto quisiera pues más bien brindar el espacio para ver si existe alguna pregunta o si quieren dar alguna opinión, algún comentario para poder interactuar un poco en este momento y luego dar algunos recursos y algunos regalitos también. Entonces todas las preguntas o comentarios son bienvenidos. Oye, Daniel, una duda. aproximadamente cuánto consume para hacer todo lo que tú hiciste ahorita con respecto a créditos de Azure. Bueno, hablaré en dólares porque es la moneda base, ¿verdad? Normalmente se puede manejar todo lo que es el despliegue, ya sea a nivel de Visual Studio o con GitHub de forma gratuita. Pero si ya queremos, por ejemplo, agregarle un dominio personalizado, ya hay que subir un plan superior, que el mínimo es de $9 aproximadamente, para lo que son dominios personalizados. Si queremos manejar las ranuras de los ambientes de trabajo, como vimos, tenemos que subir a un plan aún más alto para nosotros poder trabajar con esa parte. Pero lo que es lo básico, que normalmente trabajaríamos con un repositorio de GitHub, con Visual Studio y eso, pues lo tendríamos gratuito. Ya dependería mucho del caso como tal. Pero si tenemos esa accesibilidad. ¿Cada cuánto tiempo se descuenta? Todo esto es un precio estimado, ya que a la final el concepto es de pago por uso. Muy bien, muy bien. Pero es anual, es mensual. Lo del App Service es mensual, porque todo lo que es Azure normalmente duración es mensual para cualquier recurso. Lo que es para el dominio, por ejemplo, que vale $12, ese sí es anual. Es decir, que podría hacerlo con mi cuenta de estudiante, mis créditos anuales, lo de los Correcto. $12. Ah, muy bien, muy bien. Tenemos una pregunta más también. Dicen, para conectar alguna base de datos SQL, ¿cuál sería la forma más fácil y segura? Pues la forma más fácil, empezando por esa parte, pues sería, por ejemplo, tener la cadena de conexión en nuestra capa de datos y desde ahí consumir, por ejemplo, cuando ya tenemos aplicaciones en la nube, pues la base de datos también tiene que estar en la nube, como fue el servicio de Azure SQL Database para poder consumir. Por ejemplo, en este caso, la base de datos estaba en la nube con Azure también. Esa sería una forma, tener la cadena de conexión directamente en el código con la base de datos. Otra opción, por ejemplo, podría ser tener una función con Azure Functions y de ahí tener esa cadena y a nivel de seguridad, más que todo, pues hacer ese llamado y de allí pues consumir esa parte para tener un poco de seguridad. Pues serían esas dos posibles opciones. Muy bien, muy bien. No sé si hay alguna otra duda, las pueden ir anotando en el chat o pueden abrir su micrófono y comentarla. O algún comentario si quieren agregar algo también. Es correcto. Yo tengo otra duda, Daniel. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer todo esto hasta el momento del deployment? ¿Cuál de los dos tipos? El primero que mostraste y luego el que mostraste después cuando actualizaste el website.
El primero, por ejemplo, es independientemente de cuánto te demores, por ejemplo, en un proyecto que estés realizando, eso va a variar, ¿verdad? Pero ya lo que es el despliegue, por ejemplo, no toma mucho tiempo. La primera vez, en este caso, me tomó 15 minutos. Ya las siguientes veces, como solamente se actualizan los cambios que se hayan realizado, pues ya es menos. Algo también importante que por mencionar es el tema de las versiones, porque por ejemplo, si Azure no tiene disponible la versión 3.0 de .NET Core, que es el caso, pues no se va a poder desplegar directamente. Hay que tener los archivos de ejecución, porque hay dos pasos, que es la compilación y la ejecución. Para lo que es la ejecución, por ejemplo, si es 3.0 y uno quiere tener los archivos, eso se puede realizar con Visual Studio Code y preparar esos archivos, porque en lo que es Visual Studio 2019, pues eso solamente clic derecho y publicar, él se encarga de todo. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta son los paquetes Nugget, en lo que es .NET. No siempre se van a desplegar bien, entonces ahí toca revisar un poquito más a fondo. Pero pues independientemente de cuánto tome hacer el proyecto, eso es inmediato casi. No toma mucho tiempo. Para lo que es de GitHub, por ejemplo, ahí tampoco va a ser mucho tiempo porque es solamente el hecho de estar asociando el proyecto y el repositorio de GitHub como tal. Entonces, aquí más que todo es el tema de implementación. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Creo que alguien más quiere hacer una pregunta. Con gusto. Sí, bueno, Max, ¿estás conectado? Sí, justo quería preguntar, ¿cómo, o sea, yo vi que tú haces en el caso de la publicación del repositorio Git, tú pones todo el repositorio, pero ¿cómo sabe él, por ejemplo, si tengo una solución con varios proyectos, cómo sabe el orden? No sé, porque tú cuando haces en Azure DevOps, tú le dices cómo usar ¿no? El tema de los packs, de los nuggets y todo eso. ¿Cómo él sabe que tiene que tomar uno? Y porque no has hecho nada, o sea, no en Azure DevOps tú creas tu pipeline, ¿no? Y donde pones todo ese detalle. Gracias. Exacto. En lo que es GitHub, por ejemplo, aquí en este proyecto yo tenía en esta solución tenía tres proyectos. Un proyecto para lo que era la página web con .vbm, otro proyecto para todas las cuestiones del negocio y otro proyecto para manejar los datos. Entonces Ya. lo que hace el recurso de Azure como tal es que reconoce el principal, en donde está el main, que en este caso es en donde están las vistas. Ah, ok, ok, ya, Las, gracias. las reconoce automáticamente. Y, y otra cuestión también, por especificar, por ejemplo, es que uno selecciona el proyecto principal al momento del despliegue. Por ejemplo, están los tres proyectos. Entonces, uno Ya. de esos tres es el principal. Al principal es el al cual yo le doy clic derecho y desplegar en el caso de ser implementación directa. En el caso de ser GitHub, pues es el tema del main. Ya. Y ahí él te hace toda la descarga de los paquetes nuggets, todo eso, ¿no? Al momento de hacer el despliegue. O sea, la mayoría automáticamente pues los despliega. Hay ciertas circunstancias en el que hay error, pero son con paquetes nuggets muy específicos que ocurren errores. Entonces ahí, bueno, toca ver soluciones adicionales. Excelente, muchas gracias. Muy buena la presentación, felicitaciones. Bien, y bueno, finalmente aprovecho también para mencionar, ah, si les interesó, por ejemplo, esta parte, existe algo que se llama .vbm Campus Ambassador Program, que da la posibilidad a estudiantes de seguir adquiriendo nuevos conocimientos sobre .NET en general y sobre .vbm. Ellos estarán relacionados directamente con la empresa que funciona en República Checa y pues pueden recibir apoyo por parte de ellos, intercambiar conocimientos y bueno, al iniciar tienen una serie de beneficios y algunos regalos también. En el caso de .vbm, por ejemplo, aquí ya tenemos, por ejemplo, lo que son
controles para las vistas. Por ejemplo, para un formulario tenemos controles, por ejemplo, para lo que es texto, para lo que es los botones y todo eso, a diferencia de si lo viésemos con Razor, por ejemplo. Y la vista como tal. Entonces aquí solamente tenemos que preocuparnos de estas dos partes. La comunicación es bastante simple, de hecho, a un MVC, por ejemplo, que es la estructura sí es un poquito más extensa, un poco de mencionar en relación. Entonces va por ahí esa parte. En cuanto al programa, pues aquí están los datos, pues si quieren aplicar. Y si aplican, pues seguramente nos veremos allí en .vvm también. Y bueno, les dejo recursos adicionales también que ofrece Microsoft para trabajar con aplicaciones de .NET y con Azure. Y también les dejo los tutoriales de cada una de las actividades que hemos realizado el día de hoy. Por ejemplo, el despliegue directo desde Visual Studio, utilizando GitHub, el tema de los dominios personalizados. Se los dejo en el chat también. Y bueno, un gusto haber podido tener la oportunidad de participar en esta sesión. Les dejo mis datos. En la mayoría de redes estoy como ES Daniel Gómez. Y bueno, les agradezco muchísimo. Y a Sharif, a Carlos, todos los que han estado en la organización detrás de este evento que ha sido muy bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y de cierta manera pues espero que les haya agradado esta sesión y que hayan podido adquirir un poco de conocimientos con respecto a Azure y a .NET. A ti muchísimas gracias, Daniel. Estuvo bastante interesante y me gustó muchísimo la demostración que hiciste, estuvo increíble. Creo que están bastante fáciles de seguir los pasos que seguiste, estuvo muy bien explicado y pues me gustó muchísimo. Muchas gracias por la colaboración, muchas gracias a los que están asistiendo y pues nos vemos mañana para nuevas sesiones también.